Sea of Stars, también conocido como el Mar de las Estrellas, es un videojuego RPG clásico de antaño, pero con la diferencia de que no es de antaño, sino que realmente se trata de un juego RPG bastante moderno. Y es que ciertamente podríamos describir este videojuego de la siguiente manera: ¿cómo habría sido un juego clásico de RPG de la época del Super Nintendo si es que hubieran tenido los recursos que tenemos hoy en día? Pues la respuesta resulta bastante simple: una maravilla. Y es por eso que el día de hoy hablaremos de este videojuego tan interesante y de la importancia de perfeccionar una fórmula que ya existe. Pues esto es Sea of Stars y el valor de perfeccionar una fórmula. Advertencia: en esta serie de videos analizamos el comportamiento y el diseño de los videojuegos para fomentar el desarrollo y la expansión de los videojuegos indie. Sin embargo, las teorías y opiniones son de carácter personal, por lo que deben ser tomadas con discreción. Ciertamente los videojuegos indie son una de las mejores cosas que existen en la actualidad. En un mundo lleno de videojuegos AAA, los cuales de alguna manera parecen carecer de esa alma que caracterizaba a los primeros videojuegos de esta industria, ya que al ser productos tan grandes y millonarios, necesitan apegarse a una fórmula más limitada que ya se ha demostrado que es efectiva. Lo cierto es que tener un videojuego como Sea of Stars es realmente algo sensacional, ya que exploramos un concepto del cual no se ha hablado demasiado en el mundo de videojuegos. El término RPG deriva de las siglas Role Playing Game, o juego de rol por computadora, y se caracteriza principalmente por el hecho de que nosotros tomaremos el rol de un personaje muy importante de esta historia, para de esta manera adentrarnos a un mundo completamente nuevo, donde viviremos una serie de aventuras y de batallas. Actualmente tenemos videojuegos de RPG bastante modernos, como es el caso de Final Fantasy XV, o aquellos videojuegos de la saga Persona, y sin embargo en un principio esto no era así, ya que este tipo de videojuegos nació ya en la época de los 16 bits, con videojuegos bastante clásicos como es el caso de los primeros Final Fantasy, o incluso de Golden Sun. Ciertamente estos videojuegos tenían un increíble encanto, sobre todo por el hecho de poder encarnar a estos personajes y sumergirte en mundos tan fantásticos. Y ciertamente Sea of Stars utiliza exactamente las mismas mecánicas de aquellos videojuegos tan antiguos. Por si esto fuera poco, también tiene un diseño completamente clásico, basado en los mapas de bytes. Y respecto a la historia, tampoco es que voy a mentirte, se trata de una típica historia de esta clase de videojuegos, con una trama que se va haciendo cada vez más compleja, pero que también aborda varios de los clichés de los videojuegos de antaño. Pero entonces quizá te estés preguntando, si es que tenemos un videojuego exactamente igual a los juegos antiguos, ¿por qué tendría que jugar a este nuevo videojuego? Pues la respuesta es bastante simple. Si bien es cierto las mecánicas son clásicas, estas están pulidas prácticamente hacia el límite. Y si bien es cierto el diseño es clásico, estas también se encuentran pulidos hasta el límite. Y es que ciertamente es como si hubieran cogido toda la fórmula clásica, aquellas mecánicas antiguas, pero las hubieran perfeccionado prácticamente hasta alcanzar algo completamente nuevo, tomando todo lo mejor de los juegos clásicos y descartando aquello que no funcionaba, lo cual nos deja una jugabilidad bastante más fluida y elegante. En el caso del diseño también resulta lo mismo, ya que por ejemplo tenemos varios detalles que no existían en los videojuegos antiguos, como por ejemplo que las batallas se realicen directamente en el mismo escenario, pues si recordamos videojuegos como Pokémon o Final Fantasy V, cada vez que aparecía un nuevo adversario, la pantalla de juego cambiaba radicalmente, para llevarnos a la pantalla de batalla, lo cual era realmente poco orgánico. Sin embargo, en este caso, esto se ha cambiado por completo, ya que nosotros lucharemos directamente sin cambiar de escenario. Algo parecido a lo que sucede en los videojuegos más modernos de Final Fantasy. Por si esto fuera poco, todos los enemigos se encuentran perfectamente integrados a este escenario, lo cual lo hace mucho más orgánico y creíble. Por si esto fuera poco, también agregaron varios detalles modernos, de aquellos que se utilizan en los RPGs de última generación, como por ejemplo el hecho de poder cocinar tus alimentos al acercarte a una fogata, tal como sucede en el caso de videojuegos como Final Fantasy XV,
donde al anochecer podías reunirte junto a tus amigos alrededor de una fogata para poder crear toda clase de platos, los cuales podían incluso aumentar tus estadísticas y otras capacidades. En cuanto a la historia, realmente también es bastante cumplidora, la cual irá desarrollándose poco a poco, acompañando a un par de personajes que resultan bastante simpáticos. Actualmente, podemos decir que Sea of Stars se ha convertido en uno de los juegos más exitosos del momento, y la verdad es que creo que su éxito es bastante justificado, ya que utilizaron una estrategia bastante sencilla, ya que el fuerte de su videojuego no es exactamente la innovación, sino más bien el perfeccionamiento de una mecánica ya existente. Esta filosofía me recuerda bastante a otras empresas, como por ejemplo Naughty Dog, quienes crearon Crash Bandicoot, Uncharted o The Last of Us. Y en todas estas creaciones, iniciando por nuestro amigo Marsupial, vemos que no innovaron con fórmulas nuevas, sino que por el contrario, utilizaron fórmulas que ya existían, pero trataron de pulirlas hasta el extremo, y precisamente esto sería la clave para su éxito. Sin embargo, has de saber que perfeccionar una mecánica que ya existe también tiene bastantes riesgos, ya que basta con dar un vistazo a este videojuego indie para saber que tiene un montón de trabajo por detrás. De hecho, diría que tiene más trabajo que varios otros videojuegos indie exitosos, lo cual se traduce también en una gran cantidad de tiempo de desarrollo y también varios gastos. Por más que se trate de un simple videojuego con estilo pixel art, lo cierto es que las animaciones y los diseños fueron trabajados cuidadosamente, y esto no es gratis, pues el pagar a diseñadores para que hagan tantos escenarios debió haber sido un costo bastante elevado. Y además de esto, tenemos animaciones bastante fluidas, y por supuesto que todos nosotros queremos tener animaciones muy buenas dentro de nuestro videojuego, y sin embargo, esto no es gratis, sino que también podría tener un alto costo en la producción. Por lo tanto, puedo decir que este videojuego ha perfeccionado bastante el clásico videojuego RPG, y sin embargo, veo que también existe un gran trabajo a espaldas de todo esto, un gran trabajo y también una gran inversión. Por lo tanto, si la estrategia de tu videojuego es simplemente pulir una mecánica que haya sido ya antigua, debes tener en cuenta esto: cuánto es el presupuesto con el que cuentas, tanto en tiempo como en dinero. Personalmente, yo recomendaría, antes que perfeccionar una mecánica ya existente, innovar en algo que sea completamente nuevo, ya que precisamente ese es el fuerte de un videojuego indie, el no tener ninguna cadena al momento de crear. Y si es que deseas simplemente perfeccionar una fórmula ya existente, entonces te sugiero que veas videojuegos bastante antiguos, tal vez de la época de NES. Una buena estrategia que podrías utilizar es poner tu atención en videojuegos bastante clásicos pero que ya nadie juega actualmente, como por ejemplo Tank o el videojuego del circo. Y una vez que los hayas identificado, ver cómo es que podrías mejorar y pulir sus mecánicas, para de esta manera obtener un nuevo videojuego que sea 100% superior a sus versiones clásicas. Esto tendría varias ventajas, pues para empezar, es posible que haya cierto tipo de público a quien le gustaran esos videojuegos clásicos, y estos de seguro agradecerían tener una versión mucho más pulida y actualizada. Personalmente, me gustan mucho los videojuegos RPG, ya que son la mejor manera de contar una historia compleja, pues por su misma naturaleza, te permite tomarte mayor tiempo al momento de desarrollar a tus personajes, aunque debo decir que una de las cosas que no me gustan mucho de estos videojuegos son las batallas por turnos, ya que yo prefiero batallas que sean mucho más dinámicas y emocionantes, aunque por supuesto que esto es simplemente una cuestión de gustos, ya que de seguro encontrarás muchas personas a quienes realmente les fascina pensar sus estrategias con más tiempo, para elegir el ataque correcto y su siguiente movimiento. Sea of Stars se encuentra actualmente en Steam a un precio de $35. Y creo que resultaría bastante divertido para aquellos amantes del RPG y del JRPG, viendo una especie de evolución de los videojuegos clásicos de este estilo. Si te gustó este video, activa la campana. Yo soy Kennel y esto es Kennel Play.